y ahora con mucha alegría, ahora sí, recibimos a Juan Raúl Ferreira. Y hablando, me permito hacer público un dato, no digo que sea secreto, pero que definitivamente no era público, y que tiene que ver con Juan Raúl Ferreira, y que tiene que ver con la literatura, y que tiene que ver con algo que se viene de aquí a algunos meses. Buen día y bienvenido, Juan. Buen día, Ale, un gran gusto. Sí, yo te comentaba antes de salir al aire, la verdad es que me tiene muy contento además, porque es una experiencia nueva. Yo he escrito demasiados libros quizás para la falta de experiencia de escritor. Empecé muy joven en el exilio, pero ahora estoy explorando una cosa nueva que se basó en, bueno, tú sabes bien que yo conservé las agendas día a día del exilio y me encuentro con cosas impresionantes. Amistades forjadas a raíz del exilio que van, por ejemplo, de Atahualpa Yupanqui a Mick Jagger, de François Mitterrand, que apenas era diputado en ese momento, a Jimmy Carter, cuando era un pastor bautista del sur. Entonces, yo a veces, la amistad con la familia Kennedy, hay dos maneras de enfrentar esto, o con una enorme vanidad diciendo, bueno, yo soy un fenómeno que pude conseguir todos estos contactos, o asumir que quizás era muy joven para darme cuenta, pero que se me abrían todas esas puertas porque estaba representando algo, estaba representando un país que estaba sufriendo, que estaba pasando una larga noche y que generó una empatía tan grande que las solidaridades se transformaban en amistades. Y la novedad que tiene para mí esta experiencia es que más que en los movidas políticas, hace hincapié en eso, en las vivencias, en las relaciones humanas. Ahora, antes del programa, estaba escribiendo una Navidad que pasé en el sur de los Estados Unidos porque no pude viajar por falta de documentación a ver a mis padres. Entonces, he decidido, con acuerdo de la editorial que lo va a publicar, hacerlo en género novela. No quiere decir que sea ficción. Todos los hechos, hasta los diálogos mínimos, son todos históricos, pero redactado en un lenguaje novela para que haga la lectura más amena. A mí me está resultando muy grato escribirlo de esta manera. A ver, para que yo me haya levantado a las 5 de la mañana ya es todo un indicio, porque yo soy dormilón de mañana. Pero me gusta mucho, ojalá el resultado sea bueno y ojalá pueda servir para compartir ese tiempo con los que no lo vivieron, que cada vez son más y cada vez somos más viejitos los que lo vivimos. Entonces, la verdad que me tiene muy motivado, me tiene muy contento. Bien, bien. Fecha y pasamos a otro tema. Abril del año que viene, Random House. Muy bien. Buenísimo. Bueno, Juan Raúl, yo siempre recuerdo, lo recordamos juntos, ¿verdad? Vos pusiste el puntapié inicial aquí en La Mañana en Camino, hablando de los Estados Unidos. Exactamente, es verdad. Podríamos decir, Juan, que es una materia, quizás porque viviste allí tanto tiempo, porque tenés tantos amigos de allí, Estados Unidos, su lógica política, su historia política, el funcionamiento político, institucional, electoral, es algo que dominás con, me animo a decir, subrayada fluidez, ¿verdad? Bueno, ojalá. No, es cierto que me ayuda mucho mantenerme muy en contacto, tiene que ver esto también con la novela, con los amigos de Estados Unidos, y justamente me puse a hacer una especie de monografía a raíz de un comentario que me hizo, pero así como nosotros acá podríamos decir, la voy llevando, un amigo americano que hablamos por WhatsApp me decía, y bueno, acá estoy conviviendo con la crisis institucional de mi país. Y yo me puse a pensar, y yo viví en Estados Unidos 10 años bajo gobiernos republicanos, demócratas, republicanos nuevamente.
he seguido la política americana desde entonces. Han habido mejores momentos, peores, en su hegemonía internacional, en las disputas, todo el proceso, el fin de la Guerra Fría, pero es la primera vez que me parece que en Estados Unidos hay una conciencia de que sus instituciones están tambaleando. Esto no quiere decir que no hayan estado muy cascoteadas en periodos muy importantes de su historia. Yo tuve el privilegio, por ejemplo, de conocer a Rosa Parks, que fue la señora negra, digo negra deliberadamente porque es como ellos les gusta definirse en Estados Unidos, que en el año 1953, el año en que yo nacía, le dijo que no a un hombre blanco que le reclamaba su asiento en el ómnibus y disparó todo el movimiento de derechos civiles que luego, durante muchos años, lideró el reverendo Luther King. Y aún después que se firmara durante el gobierno del presidente Johnson el Acta de Derechos Civiles, y seguían habiendo estados donde organizaciones a veces legales, a veces no, como el Ku Klux Klan, en algunos estados eran legales, en otros no. A veces los propios gobernadores, el gobernador Wallace durante la administración Kennedy desafió una orden de que se permitiera la entrada de negros a los centros de enseñanza, no podían estudiar en los mismos colegios. Todo esto atravesó Estados Unidos. Atravesó, juicios políticos, algunos que no prosperaron, y bueno, justo uno de los que no prosperó tiró abajo un presidente, que fue el presidente Nixon. No llegó a haber juicio político porque iba a caer, porque había mandado espías a hurgar la documentación de la sede del Partido Demócrata. Es decir, crisis políticas ha vivido Estados Unidos como han vivido todos los países del mundo. Pero es la primera vez que me da la impresión de que en Estados Unidos empiezan a sentir que se le mueve la institucionalidad, que las crisis no se dan dentro del marco del sistema y por lo tanto los apóstatas son renegados del sistema al que pertenecen. Digo, por ejemplo, el famoso discurso de Luther King, yo tengo un sueño. Era en el peor momento de la persecución a los negros, pero él se refería al sueño americano. Ellos se sentían excluidos y reclamaban incluirse, pero reconocían que ese sueño americano existía y era un valor en sí mismo. Fue la primera república independiente del mundo, de las repúblicas modernas, no las repúblicas aristocráticas griegas. Fue la primera revolución que nace de la Ilustración y bueno, han tenido sus altibajos, pero en este momento yo creo que es una situación distinta. Lo que ocurrió el 6 de enero del año pasado, no sé si generó o puso en evidencia esta crisis. ¿Qué pasó ese 6 de agosto? ¿Qué pasó? Era un acto rutinario donde el Parlamento tenía que confirmar el resultado de la votación recogida en el colegio electoral, porque allí formalmente, en los hechos no están así, bueno, formalmente son elecciones indirectas, se elige un colegio elector. Ha habido algunos casos, incluso recientes, en que el presidente electo no es el que tiene más votos, pero bueno, es para mantener un equilibrio federal entre los distintos estados. Pero el 6 de agosto pasado, cuando ocurría este acto rutinario en el Parlamento, llega una turba que todos hemos visto por televisión y asalta el Capitolio. Bueno, a medida que se va investigando lo que pasó, resulta que los hechos fueron más graves de lo que parecía. Los hechos, interrúmpeme cuando sea necesario, Alejandro. Adelante, adelante. Los hechos en sí mismos, por ejemplo, ya hay videos que se transmiten por televisión, pero que están en manos de la justicia,
de gente que desde lo que nosotros llamaríamos las barras, allá le llaman las galerías, disparó cuando todavía había legisladores adentro contra la sala de sesiones del Congreso que viene a ser nuestra Asamblea General. Pero aparecen, y creo que institucionalmente esto es más grave, porque delitos hay en todas partes del mundo, aparecen filmaciones del presidente, el entonces presidente Trump, exhortando a los manifestantes a ir en forma violenta y tomar posesión del Capitolio y evitar que se proclame la elección. Aparecen videos, había un relato que no era oculto, pero ahora aparecen videos de cómo el FBI oculta al vicepresidente, siguiente en la línea de sucesión, pero además el que tiene que presidir la sesión del Congreso donde se proclama el resultado electoral en el último día de ejercicio de su cargo, pero que si abandona el recinto del Capitolio, se suspende la sesión. No puede haber cuarto intermedio. Entonces, ¿cómo lo ocultan dentro del Capitolio? Porque creen que su vida está en peligro. Es a ese nivel que se llevó. Y bueno, la presidenta de la Cámara de Diputados, Nancy Pelosi, allá no, la presidencia de la Cámara no es electa, es el líder o la líder del partido mayoritario. Es decir, si ahora en las elecciones intermedias de octubre ganaran los republicanos la mayoría parlamentaria en la Cámara Baja, y el presidente automáticamente sería el líder hoy de la minoría, a partir de ese momento de la mayoría. Ahora, todo esto ha ido haciendo que el FBI investigue más, el Departamento de Justicia le meta dientes. Fueron muy importantes las audiencias, aunque no son una instancia jurisdiccional, pero generaron información en manos de las fiscalías y de los jueces, las audiencias que se celebraron en la Cámara de Diputados para investigar este hecho. ¿Y quiénes son los denunciantes más duros? Los propios colaboradores del presidente Trump, muchos de los cuales dijeron que renunciaron, les quedaban minutos en el cargo, pero que renunciaron porque no querían ser cómplices de este asalto a las instituciones. Y se empieza a utilizar por primera vez el término golpe de Estado. Y el 9 de agosto, es decir, hace una semana y algo, el presidente Trump, a través de su cuenta de Facebook, anuncia que el FBI allanó su casa de Mar-a-Lago. Mar-a-Lago es el barrio más elegante de Palm Beach. La casa tiene bastante más de la mitad de metros cuadrados que el Palacio de Buckingham. En realidad es su casa de descanso, pero él la está usando desde que dejó la presidencia. Él vive formalmente en Nueva York, pero la está usando como su residencia permanente. ¿Dónde es exactamente, dijiste? El barrio se llama Mar-a-Lago, en Palm Beach. Es la zona más elegante de la zona balnearia, digamos, balnearia residencial, ¿no? No es la playa Miami Beach, que es todo art déco y son edificios viejos porque son monumentos históricos. Esta es una zona residencial, es uno de los 5 boroughs de la ciudad de Miami. Bueno, el tema es que la casa tiene 100 habitaciones. Yo te confieso, Alejandro, que me pareció hasta algo ingenuo. Digo, si el presidente quería que no se conocieran algunos documentos, los documentos no los guardaría, los destruiría. Y si los quería guardar, no los guardaría en su casa. Y si los tenía guardados en su casa, ¿cómo los van a encontrar con 100 habitaciones? 100 cuartos tiene la residencia. Sin embargo, parece una serial de Netflix, ¿no? Encontraron en el altillo de su dormitorio
y en el subsuelo de su escritorio material que lo compromete mucho por dos razones. Por su contenido, por lo que informa que estaba haciendo el presidente, y por su carácter de documentación oficial que es ilegal retirar de la Casa Blanca. Entonces hay dos cosas. El FBI dice que son delitos. Ahora, bueno, el FBI es en Estados Unidos un instrumento del Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia es lo que acá serían las fiscalías. Acá no hay Ministerio de Justicia. Pero estamos camino a lo que acá llamaríamos la formalización de Donald Trump. Ya el FBI habla del término golpe de Estado, habla del término robo de documentación oficial y utiliza la expresión de un presidente que quiso violentar las instituciones democráticas. Yo tengo amigos de todo tipo allá, ¿no? Estoy pensando en uno concreto, un amigo que es hincha de Trump, es trumpista. Ajá. Yo no comparto sus posiciones políticas en nada. Ahora, él, por ejemplo, dice que no lo va a votar, y esto está pasando en Estados Unidos. Mucha gente de ultraderecha cree que Trump ya quemó las naves, sería muy difícil ganar la elección con él. Por otro lado, el candidato que se perfila con más posibilidades es su vicepresidente Pence, a quien estos grupos de supremacía blanca y de ultraderecha consideran un traidor, porque no se jugó por esta movida por modificar, trampear, para decir el término correcto, los resultados electorales. Todo esto se da en medio, Alejandro, de una crisis económica tremenda. Los niveles de desempleo aumentan mes a mes. La inflación es la más alta en los últimos, alguna gente dice 40 años, otra gente dice 50 años, medio siglo. Y internacionalmente, bueno, la guerra en Ucrania parece haber sido muy alimentada en sus orígenes, el intento de incluir a Ucrania en la OTAN, el armamento introducido a Ucrania, que es el canal a través del cual siempre se ha invadido, desde la Rusia zarista a la Unión Soviética, a la Federación Rusa de Putin. Todas las invasiones a Rusia han sido a través de Ucrania. Bueno, el bloqueo a Estados Unidos le resultó como un boomerang. Venezuela pasó de ser el malo de la película a ser un amigo con el cual se puede dialogar. ¿Por qué? Y porque tienen que comprarle petróleo. El bloqueo a Rusia, bueno, le permiten ahora a Ucrania comprar cereales. No para comer, sino para vendérselos a Estados Unidos. Y lo mismo están haciendo con Suecia y el petróleo. Con Arabia Saudita mismo. En Arabia Saudita le han pedido que triplique su producción petrolera. Cuando Arabia Saudita dice que no, le dice, bueno, cómprensela a la Unión Soviética y nos la venden a nosotros. Todo esto, que por separado serían problemas graves que cualquier gobierno puede tener que lidiar, se está dando simultáneamente. Bien. Y daría la impresión de que no hay un liderazgo fuerte, quizás hasta el exceso de edad del presidente Biden, que le permita mantener firme el timón. Él tiene el problema institucional, con Donald Trump reivindicando todo lo que hizo a través de las redes sociales, que son el medio de comunicación más habitual en el mundo contemporáneo. Tienen la inflación, tienen crisis de producción, la guerra comercial con China, y en medio de todo esto, la cereza del postre, Nancy Pelosi, aliada, un brazo ejecutor muy importante del Partido Demócrata de Estados Unidos, viaja a Taiwán.
No es tan grave aparentemente viajar a Taiwán, pero yo más de una vez he comentado que el Kuomintang, el partido nacionalista que tradicionalmente enfrentaba al régimen comunista de Beijing desde Taiwán, perdió las elecciones y ganaron los independentistas. Y esa tolerancia, por más que hay una estamos hablando de un país de 20 millones de habitantes contra uno de 1.800 millones de habitantes. Bueno, esa tolerancia que el grande le ha permitido al chico, siempre dijo que tenía el límite de el intento de sesionar, de quitar, o sea, una cosa es decir yo represento toda China y nadie le cree, y otra cosa es decir yo me voy a independizar de China y voy a hacer mi propio país. Nancy Pelosi no anunció en su viaje, donde fue a Singapur, a Japón, no estaba anunciado la ida a Taiwán. Yo a veces le tengo miedo, Alejandro, a las teorías demasiado conspirativas, pero me pregunto, el presidente dijo que estaba en desacuerdo, el Partido Demócrata dijo que estaba en desacuerdo, el secretario de Defensa dijo que estaba en desacuerdo, la CIA dijo que estaba en desacuerdo. Nancy Pelosi fue por su cuenta una persona cuyo nombre se manejó como posible secretaria de Estado. ¿Y a quién representó si no fue por su cuenta? Entonces, la sensación que da es que en este momento de crisis institucional pueden haber, esta es una hipótesis, pero yo me atrevo a formularla con un margen de duda muy grande, pueden haber nuevas fuerzas y formas institucionales que aún no se conocen y que puedan tener mucho poder y que estén operando en un Estados Unidos que, entre la situación de inserción internacional y la crisis interna, política, jurídico-institucional, económica, financiera, está viviendo uno de los peores momentos de los últimos 50, 60 años. Bueno, Juan, en todo caso, para más adelante hay mucha tela por cortar. Vamos a ver justamente lo que insinuaste en esta charla, entre otras cosas, y es las internas, por llamarlo de algún modo, de los partidos, ¿verdad? Más allá de Biden, ¿qué otras figuras hay en el Partido Demócrata? Y más allá de Trump, se habla de la muchacha esta, muchacha entre comillas, Cheney, ¿verdad? ¿Cuáles son los... ¿Quiénes son los que pueden aparecer? Bueno, lo vemos más adelante. ¿Te parece, Juan? Porque sí, pero de despedida me quedé mientras que te escuchaba. Es muy curioso porque el primer martes de octubre van a haber elecciones parlamentarias, pero los parlamentarios republicanos que quieren ser reelectos están tomando distancia de Trump. Y los parlamentarios demócratas que quieren ser electos están tomando distancia del presidente Biden. Esto yo creo que es una situación no conocida en Estados Unidos hasta ahora. La Yaya desde Barcelona nos dice en el chat del canal YouTube La Mañana en Camino, Estados Unidos es un país en movimiento gracias a los negros y los latinos que trabajaron a brazo partido para forjar ese gran país. Pasan los años y sigue todo igual, pero camuflado por la tecnología. Juan agrega, Juan de los Santos, otro Juan, muy interesante lo que dice Juan Raúl. Marta Verónica, eso pasó el 6 de enero, ¿verdad? Se refiere a la toma del Congreso. El 6 de enero del año pasado. Juan Raúl, Trump arrasó las internas, lo dice Oromar. También dice Charo, siempre muy interesante la columna de Juan Raúl. ¿Puedo sugerir una columna sobre cómo ve Juan Raúl la figura de Lula en el futuro progresismo de América Latina? Bueno, arrancó la campaña, así que seguramente hablaremos de Brasil más temprano que tarde, ¿no? Dice la Yaya, se suma otra vez. Algún día tenía que tocar. Miguel dice... para que me fui para adelante, me fui para atrás. Dice Miguel, buen día camineros, buena jornada. Balneario Solís, está feazo. Juan Raúl, excelente. Y Omar dice, somos colonias y Estados Unidos es peor porque es propiedad privada de los bancos y las petroleras y intereses económicos. Bueno, por ahí más o menos lo que has provocado. Juan, te mando un abrazo grande y saludos a la familia. Un abrazo muy grande y nos encontramos el miércoles que viene. Bueno, y a ver cuándo te venís al taller literario, ¿eh?
Sí, estaba escuchando, ¿no viste que tomé nota del celular? Porque nos vemos siempre por el programa y nunca, no sabía que habías retomado. Bien, bien. Bueno, vamos arriba entonces. Un Un abrazo. abrazo grande.